Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. El vídeo de hoy es un vídeo con recomendaciones de libros para el verano. Soy perfectamente consciente de que en verano podemos leer cualquier tipo de libros y cualquier libro como el resto de épocas del año. Sí, pero bueno, me apetecía reunir aquí algunas recomendaciones que en realidad son recomendaciones genéricas. Son 10 libros que en general pues, me han gustado mucho y que creo que pueden encajar con la época del año en la que estamos en el hemisferio norte. Os voy a ir diciendo a lo largo de las recomendaciones por qué creo que este libro puede encajar con el verano y con qué tipo de lectora veraniega puede encajar, porque en el vídeo anterior en el que hablaba un poco sobre esos libros que quiero leer este año en mi verano idílico, pues os planteaba un poco la pregunta de qué leéis vosotras en verano o qué buscáis leer en verano. En ese vídeo equivalente del año pasado también os hago 10 recomendaciones de libros para leer durante el verano y de forma un poco parecida a lo que voy a hacer aquí, pues os voy contando el por qué. No os perdáis esas 10 recomendaciones porque son diferentes a estas 10, ¿vale? Creo que eran 10, no estoy segura, simplemente he comprobado que los libros que me han venido a la cabeza no eran los mismos que recomendé el año pasado. En cualquier caso, os dejo el vídeo en la i por si os apetece echar un vistazo a esas otras 10 recomendaciones o las que sean. Yo soy de esas personas a las que el calor les afecta un poquito mentalmente y hoy hace mucho calor, 38 grados, ¿vale? O sea que voy servida. Así que me he hecho un café con leche que se me ha quedado bifásico y que ahora me mezclaré un poquito y vamos a darle caña a este vídeo. Vamos a empezar con las recomendaciones de libros que son largos, ¿vale? He hecho como dos grupos, ¿vale? Libros largos que considero mayores de 400 páginas y libros cortos menores de 400 páginas. Sé que igual 400 páginas para alguna de vosotras no es un tochal, para mí sí, o sea, no es un tochal, ¿vale? Un tochal son 1000 páginas, pero considero que ya es un libro largo, que tiene cierta, pues importancia en el sentido del tiempo que voy a dedicar leyéndolo, que esto no tiene por qué. Hay libros cortos que son muy tediosos y que te llevan mucho más leerlo, evidentemente, pero bueno, hay que definir una frontera como siempre y mi frontera son 400 páginas. Es lo que hay. Como tiendo a leer muchos más libros cortos que largos, pues hay 4 recomendaciones de libros largos y 6 de libros cortos. Y ahora ya sí que sí, vamos allá. El primer libro, voy a sacarme la chuleta. Aquí está. El primer libro que os quería recomendar dentro del top 4 de libros largos para este verano es Chan Chan. Chan, chan. Podría meterle un efecto de sonido, pero sé que no lo voy a hacer, así que ya lo hago yo. En fin, El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Alexandre Dumas, o como narices lo queramos decir. Bueno, esto es un noveloncio, pero noveloncio de aventuras, ¿vale? No voy a decir de qué va El Conde de Montecristo, porque si hay alguien que tiene la suerte de no saber todavía de qué va, pues oye, no voy a ser yo la persona que le fastidie enterarse de qué va este libro, ¿vale? Así que es una novela de aventuras que engancha muchísimo, yo creo que ronda las 1000 páginas o algo así, y este conseguir enganchar surge claramente del carácter folletinesco que tiene El Conde de Montecristo, porque fue escrito por entregas. Las malas lenguas dicen que no fue el propio Alejandro Dumas quien lo escribió, sino pues la gente de su taller de escritura, que los tenía ahí escribiendo venga capitulito, venga capitulito, venga capitulito, ¿vale? Y es una novela en la que hay de todo, ¿vale? Hay de todo, hay amores, desamores, hay justicias, hay injusticias, hay de todo, ¿vale? Y yo creo que es ideal para el verano, para engancharse y no soltarlo, para pasarse leyendo esta novela hasta las 1000 de la mañana y no sé, cómo sumergirse en esta historia, en estos personajes y en cómo se va articulando toda la historia en cuestión y lo que nos cuenta aquí Alejandro Dumas. No hay mucha disertación histórica, es todo salseo en la inmensa mayoría de los casos. Alguna tramita, subtrama se queda así un poco abierta o a veces nos cuentan algún rollillo y tal, pero por lo general es acción, acción y más acción. Una novela de aventuras, vaya, de toda la vida. Entonces, pues muy recomendable. Yo no la leí en verano, pero ojalá, casi, pero bueno, me lo pasé tan bien. O sea, para mí esto fue una lectura del 10 y un grupo de lectura del +10. O sea, fue maravilloso.
lo leí con La pecera de Raquel. El segundo libro que os quería recomendar tiene un tono totalmente distinto al Conde de Montecristo y es El jardín de las mujeres de Aminata Forna. Este libro me habría encantado que lo hubiésemos leído el año pasado para el país de Sierra Leona, pero por tema de disponibilidad no pudo ser, ¿vale? No lo pude proponer. Es una novela coral, mejor dicho, que recorre la vida de las distintas mujeres, algunas de las mujeres de una familia poligámica sierraleonesa. Entonces, con la pretendida excusa de que la protagonista vuelve a Sierra Leona desde Reino Unido, la protagonista no es protagonista en realidad, simplemente es como la que articula las historias de estas diferentes mujeres, la que hace de nexo de unión, ¿vale? Y lo que hace es ir conociendo, ¿no? Ella tiene esa inquietud, ella quiere conocer la historia de las mujeres de su familia, que es una familia enorme, poligámica, no sé si son 12 mujeres o algo así, y 12 mujeres las que tenía el abuelo de esta chica que os digo que hace el nexo. No os preocupéis, hay un ¿cómo se llama esto? Árbol genealógico, así que no hay mucha pérdida, y ella no está presente prácticamente en la narración y son estas mujeres de su familia las que van contando su historia, y su historia va pues desde las mayores desgracias que les han ocurrido hasta las mayores alegrías. ¿Hay más desgracia que alegría? Pues sí, hay más desgracia que alegría. ¿Esto es un drama? Sí. Pero está contado también de una forma que te toca un poco el corazoncillo, ¿no? Porque es como muy oral. Creo que tiene que ver con el hecho de que pues, sea literatura africana, aunque la autora sea de origen sierraleonés y no viva actualmente en Sierra Leona, pero claramente tiene esos toques de magia en algún caso, que en realidad no es magia, son creencias, ¿no? Y de oralidad en el papel. Quizá por eso cuesta un pelín seguirla a veces, la narración, quizá porque yo no estoy muy acostumbrada, pero a mí me encantó y creo que tiene ese toque de evocar lugares sofocantes, porque habla mucho sobre Sierra Leona, efectivamente, y también nos habla mucho sobre colonización, sobre machismo, por supuesto, en fin, sobre cómo estas mujeres han vivido su vida y también un poquito pues, de la historia de Sierra Leona. Si os animáis, espero que os guste mucho y que os traslade ese sofoco constante que yo viví leyendo este libro, y por eso creo que puede ser adecuada para el verano, porque el ambiente en sí es como muy sofocante, muy de calor. Después os quería recomendar también otra novela totalmente distinta, que es Pequeñas mentiras de Liane Moriarty. ¿Por qué os recomiendo esta novela? Bueno, pues porque es también de estas novelas que enganchan mucho, y también porque es una novela ligera, pero en este caso ligero no significa superficial, porque es para mí una combinación muy buena entre algo que entretenga, que enganche y que te pida ese seguir leyendo, y algo pues que te deje huequitos a la reflexión si tú quieres, ¿vale? Pequeñas mentiras de Liane Moriarty es por una parte una novela de misterio, como de intriga, y por otra parte pues eso, como una crítica social. La parte de misterio no es tanto como detectivesca, sino más de que ha habido un asesinato y que se trata de saber quién es, pero no lo vemos desde el punto de vista de un detective que investiga, ¿no? Sino cómo cambia el pueblo en torno a el asesinato, ¿no? O cómo se comporta la gente en torno al asesinato, ¿vale? Digamos eso, que es una historia de varias mujeres que se sitúa en Australia, y básicamente está en la fiesta del final del cole y hay un asesinato, y se trata pues de saber quién es el asesino. Pero claro, en ese proceso pues nos cuenta la vida de todas estas mujeres, que si no recuerdo mal son 4 o 5 protagonistas, algo así, y pues habla bastante sobre temas actuales que tienen que ver con, por ejemplo, la sororidad y demás, y creo que transmite un mensaje como muy positivo, ¿vale? En fin, pues eso, una novela ligera, entretenida, pero que a la vez tiene ahí su posito que nos deja.
Y luego quería recomendaros un tochal, este sí, muy tochal, que es Trilogía de Mozambique de Mia Couto, que cuenta un poco la historia de... No es la historia de Mozambique, pero sí es una fotografía sobre la colonización portuguesa en Mozambique. También habla mucho sobre la lucha entre las distintas etnias y también la lucha por el poder interno dentro del país. Lo hace todo con un tono pues muy mágico, que de nuevo pues no es magia, ni es realismo mágico ni nada así, sino que son creencias populares, en este caso de Mozambique, ¿no? Está narrado de una forma muy poética, muy simbólica. Es un libro que está formado por 3 libros, pero Alfaguara en español lo edita conjuntamente y donde termina uno empieza el otro, o sea que conviene de alguna forma leerlos seguidos. Y hay pues 3 protagonistas en realidad en esta historia. Una chiquita que habla portugués, pero que es de una etnia local, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, o sea, de la etnia, ella sí, Imani. Un general portugués que básicamente lo mandan allí casi que castigado de destierro y tal, y va a estar en el pueblo de esta chiquita, ejerciendo pues de colono, ¿no? En el sentido de recaudar impuestos, controlar la zona y demás. Y un pequeño emperador de un pequeño lugar muy cercano a este pueblo en el que se sitúan Imani y Germano, que es el militar portugués, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí hay una lucha de poderes y hay 1000 cosas también, ¿vale? Porque es una novela muy larga. Y no sé si decir que es una novela de amor, porque yo creo que no, que es más una novela sobre la vida en general y sobre la lucha de poder y la colonización, un poco bueno, pues aúna un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que nos traslada mucho a Mozambique y creo que es una buena novela para leer en verano, pues por eso precisamente, porque es larga. O sea, creo que el hecho de que sea tan larga en 3 tomos, pero seguidos, y que evoque tantos temas de alguna forma vitales, creo que puede estar muy bien para las que buscáis una lectura un poquito más exigente para el verano. Creo que esta puede estar bien si os apetece, si os llama, por eso, porque al final todo ese simbolismo y demás, pues es interesante interpretarlo o buscarle un sentido o simplemente disfrutarlo, pero creo que hay que estar abiertas a un poquito más de exigencia en la lectura, porque si no, sí que creo que es una novela un poco difícil, simplemente porque se sale de lo que a lo mejor estamos acostumbradas a leer, ¿vale? No, o sea, tampoco a lo que estoy acostumbrada yo, no quiero generalizar, ¿vale? Pero yo no estaba acostumbrada a leer novelas de este tipo, creo que tampoco lo estoy ahora mismo y creo que se aleja mucho del corte, pues no sé, español mismamente o francés, estadounidense, británico, ¿vale? Yo creo que sale mucho de esas voces. Vamos ahora con los 6 libros cortos de menos de 400 páginas, que son 6 por, ya lo he dicho, por eso de que son libros que yo tiendo a leer más. El primero que os quería recomendar de cara a este verano es Río Revuelto de Joan Didion. Es una de sus primeras novelas, no es la primera, pero es de las primeras, y se sitúa en un verano en California, un verano de estos abrasadores, también traslada todo ese calor en la escritura. Yo recuerdo que lo leí en un verano y fue realmente sofocante. Lo leí en un verano, en un periodo del verano en el que no hacía mucho calor, pero yo era como que tenía esa sensación constante de calor, ¿vale? Se sitúa, pues ya os digo, en California en los años 60 más o menos, yo creo, y resulta que es la historia de una pareja que digamos que tienen como cierta posición social que pretenden mantener como siempre o como casi siempre, salvo en sus novelas sobre duelo, pues Joan Didion aquí lo que hace es un retrato de la sociedad estadounidense de ese momento y un retrato del declive del sueño americano. Lo interesante de esta novela yo creo que es
cómo está contada la historia y cómo encierra pequeñas críticas súper sutiles, pero a la vez como muy afiladas, no sé cómo decirlo. En general pienso que Joan Didion usa muy bien las palabras, como que economiza cada palabra y una frase es muy simple, o sea, cada una de las frases que escribe son como muy simples, pero que contienen como muchos significados, que no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero si todavía no os habéis animado con ella, yo creo que este es un buen punto de partida. Río Revuelto, de Joan Didion, para pasar calorcete así del bueno y vivir así un poco de drama, en el sentido de cómo la estabilidad familiar se desmorona o se ve en peligro, y el estatus social de esta pareja peligra un poco por las circunstancias del alrededor, ¿vale? Hay un disparo al inicio de la novela, justo a la primera página, ¿vale? Y hay que ver dónde sale ese disparo, por qué, quién fue y demás. Pero de nuevo, no es el tono de investigar, sino de lo que sucede alrededor de la investigación, ¿no? O sea, un poco qué es lo que ocurre, ¿no?, a causa de ello. Después os quería recomendar La maldición del tranvía 015 de Jelly Clark. En general sabréis de qué va este libro. Nos situamos en el Cairo, más o menos creo que es principios del siglo XX, algo así como un poquito antes de los años 20. Ahora no caigo exactamente en el año, pero algo así, ¿vale? No importa. Es un Cairo como fantástico, hay magia, es como un poco pop, quizá, no lo sé, no sé si estos son los términos, pero el caso es que es una historia para las que busquéis pasar un buen rato, porque es que es historia de pasar un buen rato, de estar en otro mundo, con otras cosas, con otras reglas, ¿vale? Pero que a la vez tiene de nuevo ese pequeño pozo que nos puede dejar, o esa pequeña curiosidad que nos puede despertar en torno, por ejemplo, a los movimientos sufragistas de Oriente Medio, y así, ¿vale? O, por ejemplo, a investigar un poquito sobre cultura de Egipto y demás. Está contado además de una forma como muy divertida. Yo me reí bastante con este libro dentro de la situación en la que lo leí, que no fue en verano, fue en invierno, y creo que puede ser para aquellas que os apetezca pues desconectar un rato. Creo que puede ser una muy buena opción. Además es cortito, está ilustrado, la edición es preciosa, o sea que no tengo más que buenas palabras para este libro, que además ya os digo que me proporcionó risas y desconexión en un momento que me hacía bastante falta, así que creo que a vosotras también os puedo ayudar si eso es lo que os apetece. Pasamos al siguiente libro, Canción Dulce, de Leila Slimani. Creo que fue premio Goncourt esta novela. Es de nuevo una novela en la que hay un misterio. En realidad aquí no hay un misterio. Aquí sabemos lo que ocurre desde el principio de la novela. Es de estas novelas que empiezan por el final, también un poco, Río Revuelto. Y en este caso lo que nos plantea aquí Leila Slimani es como la lucha... la lucha de clase un poco sobre, tiene una visión sobre racismo en general, también nos ofrece una visión, pero bueno, a lo que voy, que me distraigo yo aquí, es que intento no hablar de los argumentos de las novelas y no puedo porque entonces me pongo a divagar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es una familia en la que la madre decide reincorporarse al mundo laboral, porque sí, amigas, dejó el trabajo para ocuparse de sus niñas. Su marido, pues mientras que ella estaba en casa cuidando de sus niñas, pues digamos que ha mejorado su posición laboral, y entonces tiene un trabajo mejor, y entonces como que pueden permitirse que ella siga en casa cuidando de las niñas, pero ella no quiere, porque quiere tener su propia carrera profesional, quiere hacerse dueña de su vida profesional también, ¿no? Pues igual que hace él. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que surge el dilema de me quiere reincorporar al mundo laboral, una lucha que yo creo que es muy de nuestro tiempo, o que ha sido muy de nuestro tiempo, no sé, yo no la percibo en mi entorno, pero sí que la he percibido en mi entorno cuando era pequeña. Total, que entonces, pues obviamente buscan una niñera que se encargue de los peques. Y algo sucede con esta mujer, algo terrible, ¿vale? Eso es como horrible, lo lees en la primera página, pero no os voy a decir lo que es, pero ya te deja el cuerpo descolocado y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Necesito saber, ¿vale? Entonces ese necesito saber es contarnos cómo han llegado a esa situación, no tanto
el resolverla, sino el cómo han llegado, ¿no? Y ahonda mucho, pues ya os digo, en la sociedad de clases, en el elitismo, en el racismo también, en cómo pues consideramos el estatus social y cómo hay millones de trampas en el día a día, que pensamos que estamos haciendo algo bien y realmente es una trampa, ¿no? O sea, no es una trampa per se, pero que puede convertirse en una trampa, ¿no? Y que nuestra sociedad pues está llena de pequeñas trampitas que parecen atajos y cosas que nos van a hacer bien o que le estamos haciendo bien a otra persona y en realidad no. Entonces, pues bueno, ahí lo tenéis como sugerencia. Desde luego es absorbente, Leila Slimani escribe súper bien, es de estas de frase corta también, un poco como yo antes digo. No se parecen en nada, no se parecen en nada. Pero quiero decir que también es de condensar ideas en frases que parecen simples, que son sofocantes porque son cortas y muy seguidas y hay momentos que son metralleta total. Entonces, bueno, pues por si os apetece algo así, de nuevo, un misterio con mogollón, pero mogollón en este caso, de crítica social en la actualidad. Y esto, el misterio, yo creo que es un adorno, es para dispararnos el inicio de la novela, pero luego nos va a contar cómo han llegado ahí y no tanto el resolverlo. En fin, nos pasamos a la siguiente, que es Catedrales, de mi adorada Claudia Piñeiro. Este libro es de los que enganchan mucho, es una novela que engancha mucho, que en este caso sí se trata de resolver un crimen. La protagonista de esta historia es una chiquita, muy jovencita, que aparece muerta, descuartizada y con todo el cuerpo como quemado, ¿no? Su padre, pasados los años, el crimen queda sin resolver, se sitúa en Argentina, queda en Buenos Aires, bueno, en fin, sin resolver, ¿vale? Y el padre, 15 años después, intenta calmar, pues algo que tiene dentro, ¿no? Que le grita y le dice, ¿cómo vas a quedarte sin resolver esto que le pasó a tu hija, ¿no? Y entonces empieza pues a reconstruir la historia contratando a un detective y entonces tenemos los distintos puntos de vista de los distintos miembros de la familia y incluso una amiga, en fin, vamos como reconstruyendo la historia a base de relatos de otros, es decir, cuentan lo mismo distintas personas. Puede parecer que una novela contada así se haga repetitiva, pero yo creo que no lo es. Yo lo leí muy seguido, o sea, es que me duró 3 días este libro, o sea, es que me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana para leerlo. Sí, estaba de vacaciones, sí. En fin, me parece una novela del 10, pero del 10, brutal. No le puse 5 estrellas en su día cuando lo leí, por eso hay que digo que creo, o sea, a mí se me hizo un poco repetitivo en cierto momento, pero porque lo leí muy seguido. Si no lo vas leyendo tan seguido como hice yo, pues seguramente no ocurra. Entonces, ¿lo importante de esta novela es la resolución del crimen? No, no. Es lo que Claudia Piñeiro nos quiere contar aquí, ¿no? Cómo va trazando todos los lazos familiares, cómo las relaciones de lealtad, cómo se establecen lealtades que son a veces inexplicables, ¿no? Y cómo, pues, la sociedad está podrida, básicamente. Ese es un buen resumen de lo que nos quiere trasladar aquí. Es que no os puedo decir lo que ocurre porque es la clave. En cuanto lo empecéis a leer, cuando llevéis, yo qué sé, 30% del libro o algo así, lo vais a saber. Pero es que lo importante no es lo que le ha pasado a esa chica, ¿vale? Es el por qué, el cómo, el quién, y sobre todo, pues ya os digo, ahondar un poco en cómo puede estar de mal la sociedad como para que cosas así sucedan, ¿no? En fin, que una novela de esas que engancha mucho y de nuevo que tienen un buen posito después de la lectura, que te dejan ahí pensando y diciendo la madre que me parió. Pues así. Otra novela que os quería recomendar corta y que para mí tiene un tono de verano indudable es Paper Fish nunca me acuerdo del nombre de esta mujer, Tina de Rosa, que es una autora italiana, bueno, de origen italiano y estadounidense. En fin, esta historia es muy bonita. Bueno, no es bonita, es un drama, pero está contada de una forma muy bonita, muy poética, con una ambientación como
como sutil. Está contando de verdad súper bonita. Es la historia de una niña que nos la cuenta su historia de cuando es pequeña desde sus propios ojos. El cómo observa el mundo. Se sitúa en el Little Italy de Chicago, si no me equivoco, sí creo que es Chicago, en los años, pues yo creo que deben de estar en los años 20 o algo así, o 40, 20, 40, ¿vale? Y nos va contando la vida tal y como la ve ella, ¿vale? Cómo ve a su hermana, que es autista, qué percepción le despierta, a su abuela, que le cuenta la historia de la inmigración, cómo llegó a Estados Unidos, pues cómo lo vive ella, ¿no? Y claro, es que al final todas esas relaciones contadas desde un punto de vista infantil, pero poético, es como muy bonita, ¿vale? Es una historia de estas que es dura porque, o sea, hay momentos muy tristes, pero que son un pequeño como abrazo por la forma en la que está contada, ¿eh? No por lo que cuenta en sí, sino por la forma. Así que si os apetece eso, una lectura que no es como inmediatamente sencilla, pero que es entrañable, yo creo que es la palabra, pues creo que tenéis que darle una oportunidad a este libro, que además es muy cortito, y así pues conocéis a la autora, que aunque a mí se me olvide el nombre, me gusta mucho cómo escribe. Y luego, por último, dentro de este pack de cortos, os quería recomendar una obrita de teatro que ya os he recomendado en alguna otra ocasión, que es muy cortita, que os la leéis de una sentada para esto de pasar de un libro a otro o para refrescar una tarde, así como, bueno, pues hoy me voy a regalar la tarde, que ya sabemos cómo van esto de las jornadas intensivas en algunos casos, pues hoy me voy a regalar la tarde y me voy a sentar a leer. Pues si queréis hacer eso, creo que esta puede ser buena opción. Me casé por alegría de Natalia Ginzburg. Es una horita de teatro, teatro del absurdo, os aviso, con la que yo me reí a carcajada limpia y que satiriza mucho la institución del matrimonio, ¿vale? Porque en el momento en el que lo escribe Natalia Ginzburg, en Italia es ilegal divorciarse, pero te podías ir al extranjero, divorciarte en el extranjero y volverte a Italia y estar ya divorciado. O sea, estas cosas de la vida. En fin, que es muy divertida, pero que hay que estar abierta a que es pues humor y teatro un poco del absurdo. Muy cortita, muy cortita. Y estas son mis recomendaciones para este verano, las que os hago. Recordad que tenéis otro vídeo en el canal en el que os hablo también de, creo, de 10 libros más que me encajan por unas razones u otras con el verano. Y nada, contadme si me recomendáis algún libro vosotras para el verano, que yo apunto, que no sé yo, a mí este verano no creo que me dé tiempo, pero yo siempre apunto y siempre guardo y siempre consulto. Así que os lo agradezco muchísimo y os deseo pues eso, pues un muy feliz verano. ¿Qué queréis que os diga? Que lo disfrutéis mucho, que leáis lo que os dé la gana y cuando os dé la gana, y si no os apetece leer o no os surge, pues que tampoco leáis, es que esto no es obligatorio. En fin, que lo paséis bien y que descanséis mucho y que tengáis unas muy felices y serenas lecturas. Que parece que se me ha olvidado, pero en verdad no. Muchas gracias por estar aquí, que en los últimos vídeos habéis estado aquí comentando, pendientes y así. En fin, que yo a ver si sigo grabando vídeos y no me vuelvo a despistar. Besitos.